La historia de la humanidad es un gran lienzo en blanco, en donde tanto vencedores como vencidos, conquistadores y conquistados han plasmado con sangre, pólvora y fuego sus versiones de los sucesos, batallas y guerras que han existido desde que el hombre es hombre. Pero como sabemos, es usual que los vencedores siempre pinten su propia verdad por sobre todas las demás, relegando a los otros al olvido, y varios episodios de la historia han sido ocultados, borrados o completamente desaparecidos, y la mayoría de la gente simplemente no tiene ni idea de su existencia. Este episodio se creó debido a que el episodio de la semana pasada, donde hablamos de la caída de Saigón, les gustó mucho. Y bueno, rompió el récord de reproducciones en su primera semana en línea. Así que al parecer en este podcast somos víctimas también de las tendencias de nuestros podescuchas y de sus gustos. Y en esta ocasión, para ahondar más en la herida que es la guerra de Vietnam, les hablaremos de uno de los peores crímenes de guerra de los que se tiene registro después de la Segunda Guerra Mundial. Un acto tan despreciable, inhumano y cruento que describe a la perfección en lo que se convirtieron los Estados Unidos de América después de conseguir la victoria tras la Segunda Guerra Mundial y convertirse así en la única superpotencia militar y económica del planeta. Así que su ejército y sus gobernantes perdieron todo el pudor, vergüenza, recato y decencia, pues en todo el planeta no existía ninguna nación quien les plantara frente o les obligase a actuar y conducirse de acuerdo a las leyes internacionales. Los Estados Unidos se convirtieron desde ese momento en la policía mundial, aunque el policía que representaban era uno corrupto, violento, pendenciero y agresivo, de esos que plantan evidencias para incriminarte o te dan una buena golpiza si no haces lo que les sale de sus huevos. Tanto el ejército como el gobierno estadounidense trataron con grandes esfuerzos de ocultar lo que sucedió en aquel poblado vietnamita. Trataron de ocultar sus manos llenas de sangre mientras seguían poniendo cara de ser un ejército respetable, que luchaba por la democracia y la autodeterminación de los pueblos. Nada más lejos de la realidad, pues la matanza de My Lai representa todo lo malo de su poder imperial y de la embriaguez de los Estados Unidos con el poder supremo. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si ustedes solo conocen acerca de la guerra de Vietnam por las películas hollywoodenses, este episodio les servirá para abrir sus ojos. La mañana empezaba como cualquier otra en My Lai, en la provincia vietnamita de Quang Ngai, el 16 de marzo de 1968. Todo parecía normal, excepto por el ruido de los rotores de los helicópteros estadounidenses, que se iban acercando más y más a la pequeña aldea donde sus habitantes se disponían a desayunar. El ejército estadounidense estaba convencido de que en la zona en la que se ubicaba la pequeña aldea de My Lai era un bastión del Vietcong, los temibles guerrilleros vietnamitas a los cuales se estaban enfrentando y a los que aún no habían podido ver, y que según sus reportes de inteligencia, allí tenían su base de operaciones. De pronto, y al grito de "Todi Mouse", todos los habitantes de la aldea fueron obligados por los soldados estadounidenses a salir de sus casas, mientras les apuntaban con ametralladoras. Los pobladores no sabían que sus vidas estaban a punto de terminar de la forma más cruel, a manos del ejército más poderoso del planeta. Verán, la provincia de Quang Ngai no solamente había sido un objetivo habitual de los bombardeos estadounidenses y del ejército de Vietnam del Sur, sino que estuvo sometida a continuos ataques con el letal agente naranja, un pesticida utilizado por el ejército estadounidense como parte de su programa de guerra química en la llamada Operación Ranch Hand durante la Guerra de Vietnam.
También en enero de 1968, el ejército de Vietnam del Norte y el Viet Cong lanzaron una operación militar llamada Ofensiva del Tet. Un mes antes, en diciembre de 1967, la compañía Charlie, oficialmente el primer batallón, 20º Regimiento de Infantería, 11avo de Brigada, 23º División de Infantería, llegó al sur de Vietnam y pasaron varios meses sin entrar en contacto directo con las fuerzas enemigas. Sin embargo, para mediados de marzo, la compañía, recién estrenada en combate, había perdido a 28 miembros por trampas y minas, sin haber visto ni una sola vez al enemigo. Esto hizo que los estadounidenses continuamente descargaran su frustración en contra de la población civil, a la que acusaban de colaborar con el Viet Cong, o en el mejor de los casos, de no ayudarlos a combatirlos. Y este dato haría la diferencia aquel día. Los ataques de la ofensiva del Tet fueron realizados en la provincia de Quang Ngai por el 48º Batallón de las Fuerzas Locales del Viet Cong, por lo que la inteligencia militar de los Estados Unidos asumió que posteriormente estas mismas fuerzas se habían retirado y dispersado hacia la villa de Son Mi, en esa misma provincia, que alberga varias aldeas designadas con el nombre de My Lai. Como parte de la estrategia militar, se estableció una operación de búsqueda y destrucción contra ese batallón. Así que durante el mes de marzo de 1968, la 11ª Brigada de Infantería de la División América, conocida como la Compañía Charlie, fue advertida por la inteligencia estadounidense de que los guerrilleros del 48º Batallón del Viet Cong habían tomado el control del pueblo de Son Mi, del que formaba parte la aldea de My Lai. Rápidamente, la compañía Charlie se trasladó al área el 16 de marzo con una única misión: buscar y destruir al enemigo, o como dirían los gringos, seek and destroy. Para esta misión en particular, se creó la Task Force Barker, un batallón de la 11ª Brigada liderada por el teniente coronel Frank A. Barker, comandante en tierra, con la villa de Son Mi formando parte de su área de operaciones. Según testimonios posteriores por parte de los involucrados, el coronel Oren K. Henderson, comandante de la 11ª Brigada, dio instrucción a sus oficiales de entrar agresivamente, cerrar con el enemigo y eliminarlos de una vez por todas. De igual forma, el teniente coronel Barker ordenó a los comandantes del primer batallón que quemaran las casas, mataran al ganado, destruyeran suministros de comida y que envenenaran los pozos, para que ninguna vida humana pudiera ser sustentada en aquel lugar, lo cual ya equivale al primer crimen de guerra que escuchamos en este episodio. Según documentos oficiales, la noche antes de la masacre, el capitán Ernest Medina de la compañía Charlie le dijo a sus hombres de que todos los residentes civiles en Son Mi solían dejar la villa para ir al mercado a las 7 de la mañana, y que esto debía de ser aprovechado al máximo, pues el propósito sería identificar como posibles miembros del Viet Cong o simpatizantes de estos a los que se quedaran. Algunos de los soldados preguntaron si esto incluía a mujeres y a niños, y según sus testimonios posteriores, aseguraron de que habían recibido la orden de asesinar tanto a vietnamitas del norte como a los integrantes del Viet Cong, al igual que a los sospechosos, y de paso hasta los animales. Así que al capitán Ernest Medina realmente no le importaba asesinar a cualquiera que pudiera parecer sospechoso, incluidos los niños. Un testimonio señaló que el capitán dijo: todos son Viet Congs, así que vayan y mátenlos. Entonces, el 16 de marzo de 1968, a las 7:30 de la mañana, el coronel Medina dirigió alrededor de 100 soldados de la compañía Charlie
una pequeña artillería y helicópteros de combate hacia Son My, buscando enfrentar al batallón 48º de la fuerza local del Vietcong. Cerca de My Lai, uno de los helicópteros disparó contra un grupo armado, asesinando a 4 personas. El oficial al mando de la operación sería el teniente William Cawley, el cual poco antes de las 7:30 de la mañana ordenó bombardear la zona de Son My para despejar el área de aterrizaje de los helicópteros y forzar a los habitantes de las aldeas circundantes a abandonar el lugar. Pero el efecto fue el contrario, y bajo una lluvia de bombas, los habitantes se refugiaron en sus cabañas. Creyendo entonces que la zona ya estaba asegurada, la compañía Charlie se dispuso a avanzar, adentrándose en el área de Shom Lang, marcada en los mapas militares estadounidenses como My Lai. Sorprendidos, los soldados se encontraron con una aldea llena de mujeres, ancianos y niños, y no había ningún rastro de guerrilleros del Vietcong. Tras registrar el pueblo y comprobar que los habitantes solo tenían escondidas algunas armas, Cawley, quien había recibido órdenes claras acerca de que cualquier persona que encontrara en My Lai fuera tratada como un combatiente o simpatizante del Vietcong, y entonces ordenó a sus hombres que sacaran a toda la gente de sus cabañas y empezaran a disparar de forma indiscriminada, sin cuestionarse nada, sin mediar nada, sin investigar nada. Solo una cosa estaba puesta en la mente del teniente William Cawley: matar. Los asesinatos comenzaron de forma inesperada, según declaró Harry Stanley, artillero de la compañía Charlie, en la investigación posterior a los hechos. El soldado declaró que vio un miembro del primer pelotón golpear a un hombre vietnamita con una bayoneta, para posteriormente empujar a otro aldeano hacia un pozo y después arrojar una granada dentro. Asimismo, declaró que vio entre 15 y 20 personas, principalmente mujeres y niños, arrodillados, rezando alrededor de un templo. Todos ellos murieron por disparos en la cabeza. Habían sido ejecutados sin misericordia. Existe una multitud de testimonios de quienes sobrevivieron a aquel terrible día. Muchos de ellos los ha recogido Christian G. Appy en su libro La Guerra de Vietnam, una historia oral. Uno de ellos es el de Pham Thi Tuan, una mujer de 30 años que llevaba en brazos a su hija de 3. Cuando las ametralladoras callaron, algunas personas se levantaron. Yo vi a mi padre. Quise decirle que se tumbara, que no se moviera, pero tuve miedo y me callé. Le vi caer en la segunda ráfaga y aún hubo una tercera. Yo seguía allí doblada, apretando a mi hija, tanto así que temía que se hubiera ahogado. Al rato, cuando ya no se oía nada, fui apartando los cuerpos para salir. 2 mujeres que también remontaron la zanja fueron vistas por los soldados que aún quedaban. Las persiguieron y las mataron. A nosotras no nos vieron. Entre los testigos de lo que ocurrió en My Lai estaba el sargento Ron Haberle, un fotógrafo que estaba incrustado en la compañía Charlie. Haberle estaba encargado de documentar la misión y para ello usó carretes en blanco y negro en los que debía plasmar los registros y los interrogatorios a la población, que era lo que le había encargado el ejército estadounidense. Pero lo que no sabían los altos mandos militares era que Haberle también hizo fotos en color con su cámara personal, que nunca fueron entregadas al ejército y que se publicarían más tarde en el periódico Cleveland Plain Dealer y en la revista Life. En dichas imágenes podía verse un reguero de cadáveres.
y a un grupo de mujeres y niños aterrorizados momentos antes de que les mataran. Estas instantáneas, algunas de las cuales se convertirían en imágenes icónicas del conflicto, causaron una gran conmoción en los Estados Unidos y sirvieron para reavivar los movimientos en contra de la guerra de Vietnam en el país. En apenas 4 horas, los soldados de la compañía Charlie arrasaron con el poblado, disparando indiscriminadamente contra todos los civiles que se encontraron. Se produjeron violaciones en grupo a niñas y a mujeres, descuartizamiento de cadáveres, se prendió fuego a viviendas y se arrojaron explosivos dentro de las cuevas en las que se escondían algunas familias. Alrededor de las 9 de la mañana, el teniente Calley llevó a unos 150 habitantes del pueblo a una zanja y ordenó personalmente su ejecución, incluyendo a niños de cortísima edad, ancianos y mujeres embarazadas. Un grupo de entre 70 y 80 aldeanos fueron reunidos por el primer pelotón en Shom Lang. Los soldados los empujaron dentro de una zanja, donde después los asesinaron a disparos. El soldado de primera clase Paul Medlow dijo que le disparó a ancianos y a mujeres, quienes les decían que ellos no eran soldados del Vietcong mientras protegían a sus hijos. Afirmó que esto lo hizo porque estaba convencido de que todos ellos tenían trampas con granadas y que en cualquier momento los atacarían. Les disparaban a mujeres y a niños como a cualquier otro. No hubo resistencia y solo vi 3 armas capturadas. No tuvimos muertes. Fue como cualquier otra villa vietnamita. Viejos papasans, mujeres y niños. De hecho, no recuerdo haber visto a ningún hombre de edad militar en todo el lugar, vivo o muerto, señaló el soldado de primera clase Michael Bernhardt. La masacre siguió con miembros del segundo pelotón matando alrededor de 70 vietnamitas al norte de My Lai. El tercer pelotón asesinó a un grupo de 7 a 12 mujeres y niños. Charlie Company y Bravo Company llegaron a Ko Lui, donde también asesinaron a entre 60 y 155 personas, incluyendo mujeres y niños. Además de esto, de acuerdo con la investigación posterior, se encontró de que al menos 20 mujeres y niñas vietnamitas fueron violadas durante la masacre, algunas por grupos de soldados. Tras más de 1 hora de tiroteo indiscriminado, que se cobró la vida a 504 víctimas, el suboficial Hugh Thompson, que sobrevolaba la zona en una misión de reconocimiento, aterrizó su helicóptero entre los soldados que aún estaban disparando y los aldeanos que trataban de huir. Thompson, horrorizado, amenazó a sus compatriotas con abrir fuego si continuaban los ataques. Seguimos volando de un lado a otro, y no pasó demasiado tiempo hasta que comenzamos a notar una gran cantidad de cuerpos en todas partes. Donde quiera que mirábamos, veíamos cuerpos. Eran bebés, niños de 2, 3, 4, 5 años, mujeres, hombres muy mayores. Ninguna persona en edad de reclutamiento, afirmaría Thompson en una conferencia sobre My Lai celebrada en la Universidad de Tulane muchos años después, en 1994. Antes de la masacre, Thompson volaba con su helicóptero de observación Hiller OH-23, junto con el artillero Lawrence Colburn y el jefe de tripulación Glenn Andreotta. Después de recibir órdenes de apoyar a las operaciones de la Task Force Barker en Son My,
esta aeronave salió primero para intentar atraer el fuego enemigo. Sin embargo, no fueron atacados. Primero, Thompson y su tripulación pensaron que el bombardeo inicial había causado las muertes. Después, en su recorrido, vieron a una mujer civil herida y Thompson solicitó evacuación médica usando una señal de humo verde, que significaba que era seguro acercarse. Sin embargo, vieron aproximarse al capitán Medina, quien se acercó, la pateó y le disparó. Cuando vimos a Medina hacer eso, lo entendimos. Eran nuestros muchachos los asesinos. Después de ese asesinato a sangre fría, Thompson descubrió la zanja con las víctimas de Cali, por lo que decidió enviar un mensaje de radio hacia los cuarteles de la Task Force Barker, señalando: parece que hay muchas muertes innecesarias allá abajo. Algo no está bien con esto. Hay cadáveres por todos lados. Hay una zanja llena de cadáveres que acabamos de ver. Hay algo muy mal aquí. Thompson y sus hombres comenzaron a buscar civiles y encontraron a un grupo de personas que huían. Al darse cuenta de que los soldados estadounidenses estaban listos para matarlos, Thompson aterrizó su helicóptero. Las declaraciones posteriores de Colburn y Andreotta señalaron que Thompson ordenó disparar al pelotón si trataban de matar a los civiles. Antes de irse, Andreotta notó un movimiento en la zanja de cadáveres, donde pudo identificar a un niño con vida, entre 5 a 6 años, cubierto de sangre y en estado de shock. El niño fue trasladado a un hospital en Quang Ngai. Al regresar a los cuarteles generales, Thompson reportó la situación a sus superiores, incluyendo al teniente coronel Frank Barker, quien se encargó de enviar señales de radio para detener los asesinatos. Se encargó de regresar a la villa para asegurarse de que los heridos fueran evacuados. A las 11 de la mañana de aquel día, el capitán Medina ordenó a la compañía Charlie que parara para comer algo. Informó a sus superiores de que la operación había sido un éxito. También reportó 123 bajas enemigas, pero solo 3 armas incautadas. Pero la realidad era otra, pues los muertos eran más de 500 civiles desarmados que no habían opuesto resistencia. Las tropas estadounidenses habían sufrido un solo herido, un soldado que se disparó a sí mismo mientras trataba de desencasquillar su fusil. Los reportes iniciales sobre el suceso aseguraron que 128 Vietcongs y 22 civiles habían sido asesinados en una aldea durante un intenso tiroteo. Una nota en la revista Stars and Stripes señaló que los soldados estadounidenses mataron a 128 comunistas en una batalla sangrienta que duró todo el día. Tras su regreso a la base, Thompson informó a sus superiores de la matanza generalizada e indiscriminada de civiles que había tenido lugar en la aldea de My Lai. En los días posteriores se llevó a cabo una investigación superficial para comprobar la veracidad de estas acusaciones. Y a pesar de los informes ofrecidos por funcionarios vietnamitas sobre el hecho de que cientos de civiles habían muerto en My Lai y de que Son My había sido arrasada casi por completo, las conclusiones finales de la investigación dictaminaron que la operación en My Lai había sido un éxito rotundo. La primera investigación sobre la operación en My Lai fue realizada por el coronel Owen Henderson, quien entrevistó a varios soldados involucrados en el incidente, lo que resultó en un reporte en el que se decía que 20 civiles fueron asesinados de forma inadvertida durante la operación, y que estas habían sido accidentales y se atribuían a disparos de artillería de largo rango, y concluyó que el informe de Hugh Thompson era falso. Por su parte, Thompson y sus compañeros recibieron condecoraciones.
Sin embargo, las razones por los premios contaban una versión diferente de los hechos, mencionando que Thompson llevó a un niño vietnamita a un hospital después de quedar atrapado entre el fuego cruzado, y que su juicio había mejorado las relaciones estadounidenses-vietnamitas en la zona. En las condecoraciones de su tripulación, que también contaban otras versiones de los hechos, se falsificó la firma de Thompson. Esto mostró los intentos en varios niveles del ejército estadounidense de cubrir los eventos de la masacre y mostrar una imagen más positiva de su involucramiento en el territorio. El imperio estadounidense no podía ser visto como uno que se regodeaba con la matanza de inocentes. Eso era algo que hacían sus enemigos, jamás ellos mismos. Y para castigar a los soplones, Thompson siempre tuvo la sensación de que en los siguientes meses trataron de silenciarlo enviándolo a misiones peligrosas en solitario, que llevaron a este piloto a estrellarse entre 4 y 5 veces en un periodo inferior a los 3 meses. Lo que deseaban sus superiores era que muriera pronto para que no abriera el pico. Pero no solo a los que hicieron lo correcto aquel día fueron castigados, pues también se castigó de algún modo a los asesinos en My Lai. En la compañía Charlie sentían que alguien les quería quitar de en medio. Después de los sucesos de My Lai, la unidad fue desplegada en la selva durante 54 días, sufriendo ataques enemigos y los estragos de la disentería. Algunos de sus soldados defienden todavía al día de hoy que aquello que fue un esfuerzo para evitar de que hablaran con alguien sobre lo sucedido en My Lai. Sin embargo, iba a ser muy difícil tapar una matanza así. Para empezar, habían imágenes. El sargento Ron Haverly era un fotógrafo militar y lo había documentado todo aquel día. Había tomado las fotos oficiales en blanco y negro con su cámara oficial, pero tenía otra personal con la que tomó las fotos a color que luego se publicarían en la revista Life y que mostraba los asesinatos con toda su crudeza, y estas se habían convertido en algunas de las instantáneas más conocidas de la era de Vietnam. Y además estaban los testimonios. En 1968, un periodista llamado Ronald Ridenhour, desplegado en Vietnam como artillero de un helicóptero, usó a sus contactos en la compañía Charlie para entrevistar a muchos de los soldados sobre lo que había sucedido en My Lai. A su regreso a los Estados Unidos, a principios de 1969, redactó una carta con todo el material que había recopilado y la envió a 30 destinatarios de la élite política y militar de Washington, D.C. Y aunque para entonces la ciudadanía aún no sabía nada de la masacre de My Lai, eso estaba a punto de cambiar. Bajo la presión de aquella carta escrita por Ridenhour, el 9 de septiembre de 1969, el ejército acusó a William Calley del asesinato premeditado de 109 civiles del sur de Vietnam, cerca de la villa de Son My, en el área conocida como My Lai. Aunque los cargos fueron presentados de forma silenciosa para evitar la atención de la prensa, el periodista Seymour Hersh pudo obtener las acusaciones, lo que le permitió revelar al público estadounidense la masacre, casi 2 años después del incidente, el 13 de noviembre de 1969, con un artículo en el Dispatch News Service. Muchas publicaciones habían sido rechazadas antes de esas informaciones, pero casi todos los grandes periódicos y canales de televisión recogieron la noticia cuando la difundió a través de esta pequeña agencia de noticias comprometida con el movimiento antibelicista. Hersh ganó por esos artículos un premio Pulitzer y durante los años siguientes siguió escribiendo sobre la matanza y sobre los intentos del alto mando militar para tapar el asunto. En marzo de 1970 se publicaron las conclusiones de la investigación oficial del Departamento del Ejército,
que derivó en el procesamiento de 30 oficiales militares, incluyendo a un general. Pero para sorpresa de nadie, ninguno fue condenado, salvo el teniente William Calley. Le habían juzgado a él primero porque estaba a punto de agotar su servicio en las Fuerzas Armadas y por tanto iba a abandonar la jurisdicción militar. Al final su condena fue meramente simbólica, pues como un manazo a un niño que hace alguna travesura, acabó cumpliendo menos de 4 años de una condena inicial a cadena perpetua. Y eso no es lo peor, pues 3 días después de su condena, Richard Nixon ordenó que fuera sacado de prisión y que le fuera concedido arresto domiciliario. 3 años y 4 meses después, consiguió la libertad condicional. En el juicio, Calley declaró que su único crimen era valorar más la vida de sus hombres que la de sus enemigos. Sin embargo, el tiempo pasa para todos, y después de una vida sin hablar del tema, en el año 2009, William Calley reconoció que no pasa un solo día sin que no sienta remordimientos por lo que pasó en My Lai. Siento remordimientos por los vietnamitas que fueron asesinados y por sus familias, por los soldados americanos involucrados y sus familias. Lo siento mucho. Y para escuchar aquellas palabras, solo habían pasado 40 años. Por su parte, Hugh Thompson, héroe que rescató a personas vietnamitas antes de ser asesinadas, dio su testimonio durante su recuento en una audiencia cerrada del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. En el año 2004, el piloto reveló un hostigamiento y amenazas hacia su persona. No fue sino hasta el año de 1989 que la percepción del público estadounidense cambió. Thompson y su compañero Lawrence Colburn fueron entrevistados para el documental 4 Hours in My Lai, en el que hicieron un recuento de los hechos. Durante la visita que Thompson hizo con su compañero Lawrence Colburn en 1998 a My Lai, señaló que una de las mujeres a las que había ayudado se acercó y le preguntó la razón de que por qué las personas que habían cometido esos actos no habían ido con ellos. El expiloto estaba devastado hasta que ella explicó el por qué quería verlos. Para que podamos perdonarlos. Thompson le respondió: no soy hombre suficiente para hacer eso. Lo siento. Desearía hacerlo, pero no le mentiré a nadie. No soy tan hombre. La matanza de My Lai se ha ido destiñendo en la memoria de los estadounidenses, y solo se menciona en algunos casos sobre crímenes de guerra. Cuando fuimos a la primera guerra del Golfo, un comandante se volvió hacia sus hombres y les dijo: no más My Lais. Pero eso solo fue de dientes para afuera, pues por supuesto sabemos qué sucedió en Irak, Afganistán y Abu Ghraib, dijo Howard Jones, catedrático emérito de la University of Alabama y autor de My Lai, Vietnam 1968 and the Descent into Darkness, refiriéndose a los soldados estadounidenses que abusaron de los reclusos iraquíes. Después de My Lai, el gobierno hizo todo lo posible para prevenir futuras atrocidades, comentó Anthony Kurtzman, de la cátedra A. Burke del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington. Cuando sucedió una vez, tienes que garantizar que no volverá a suceder, dijo este experto. Kurtzman también ve diferencias entre la guerra de Vietnam y las operaciones militares actuales. Estados Unidos es también responsable de entrenar a las tropas de tierra de otros países. Se trata de que estás lidiando con fuerzas extranjeras y las estás entrenando para que no cometan atrocidades o causen muertes civiles innecesarias, añadió Kurtzman. My Lai puede ser un caso excepcional,
pero no significa que los Estados Unidos haya encontrado su brújula moral, aseguró Hersh. Pero no hemos vuelto a vivir algo similar. No que tengamos conocimiento, pero en verdad seguimos bombardeando ciudades diariamente. Así que, mis queridos podescuchas, el imperio estadounidense sigue vivito y coleando. Y así se termina otro episodio más de Crónicas de Guerra. Escúchanos dentro de un mes para el siguiente episodio de Los Archivos de la Historia Secreta. Contáctanos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como @Crónicas de Guerra solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.